Hablemos de algunas figuras de la selección nacional mexicana, porque hay un chorro. Entonces yo los invito que en los comentarios de este video, de nuestro podcast y de todas nuestras redes sociales, me comenten quién nos falta, pero para hacer más grande la lista. No es porque estemos poniendo en algún lugar en particular. Tal vez los últimos sí podríamos decir que son el 1 y el 2, pero los demás es que son grandes figuras. No están en un orden en específico, pero repito, tal vez los últimos dos. Comenzamos con Jared Borghetti, que fue el máximo goleador de la selección mexicana durante muchísimo tiempo. Jugó 89 partidos y anotó 46 goles. Estuvo activo del 97 al 2008 y tal vez su gol más recordado es el de Italia, cuando jugaron contra Italia en el Mundial de Corea-Japón 2002. Un golazo que hasta el mismo Gigi Buffon dijo fue una genialidad. Es uno de los dos mejores goles que me han anotado, junto con uno que le hizo Cristiano Ronaldo. Entonces imagínense a qué grado tenían identificado a Jared Borghetti. Para suerte o para desgracia de él, sí llegó a jugar en Europa con el Bolton Wanderers después de Alemania 2006, que fue para mí la mejor selección que hemos tenido mexicana, tal vez de la historia. Lastimosamente nos ganó en Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez, que es uno de los traumas que tenemos tal vez, pero yo me siento muy orgulloso por ese partido porque de verdad se les jugó al tú por tú y fue un México que estuvo a nada de ganarle a Argentina, que tenían a Lionel Messi, por cierto. Ahora, hablando de goleadores, tenemos a Chicharito Hernández, hasta el momento el mejor goleador de la historia de la selección nacional mexicana y que se mantiene activo con la puerta abierta de que algún día podría regresar a la selección nacional mexicana. Difícil también por la edad, difícil por el proceso, no lo veo que vaya a llegar al Mundial de 2026, pero pues se mantiene en activo y en 109 partidos que ha tenido con la selección azteca anotó 52 goles, es un promedio de .48. Él debutó en el 2009 y pues todavía como no se ha retirado oficialmente, pues ahí queda abierta esa puerta. Ahora vamos a hablar de porteros, tenemos que hablar del Brody, tenemos que hablar tal vez del mejor portero que ha dado México. A lo mejor en condiciones y por el tamaño que tenía Jorge Campos, pues uno podría decir, pues cómo puede ser el mejor portero. Hay otros, Osvaldo Sánchez, el Conejo Pérez, para algunos Memo Ochoa, también es válido, ¿no? Pero el impacto también que tuvo el Brody, que ha tenido Jorge Campos, y lo conocen muchos ahorita como comentaristas, y es una leyenda cuando va a partidos internacionales y a los que sean, se puede codear con los meros, creo que es embajador de la FIFA, o sea, es de los más queridos, además de que tenía ese colorido uniforme, como que él era de los que pedía diseñarlo, pero era una cosa bomba que podría decir que era muy feo, y han sacado varias ediciones con el paso de los años como para recordarlo, y se venden. Tengo que presumir que yo en su momento cuando estaba chiquito tenía un uniforme amarillo chillón con unos rombos rosas, si no me equivoco, también un rosa mexicano muy chillón o verde, y era de Jorge Campos y era súper interesante y muy llamativo tenerlo. Tan importante fue Jorge Campos que jugó en ese partido crucial en el Coliseo con la bola de cracks que ven arriba. Él fue el portero titular que jugaron contra los diablos, contra los demonios, para salvar a la humanidad. Era un comercial de Nike, pero la verdad es que era muy importante que él estuviera con jugadores tan importantes como Maldini, con Ronaldo, con Eric Cantona. O sea, realmente había pesos pesados que estaban con Nike y pues él era parte de ellos, ¿no? Pues estaba patrocinado, era quien lo vestía, la marca de la palomita. Hablando de porteros, sí tenemos que incluir a Memo Ochoa, de alguna forma, para bien o para mal. Ha sido parte importante de la historia mexicana y ha tenido grandes actuaciones a nivel mundial que le han valido para ser considerado para equipos importantes. Lastimosamente en Europa pues sigue sumando ahí descensos uno tras otro, y pues yo creo que es uno de los récords pues no tan bonitos, pero él podrá presumir que estuvo en Europa. En el América le fue bien, pero bueno, hablando de selección nacional, ha disputado 3 mundiales. Él es un jugador de 3 copas, pero ha ido a 5. Sin embargo, no entra en el club de participaciones, no está con la Tota Carvajal, no está con Andrés Guardado, con Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi, ni con Rafa Márquez, porque ellos sí disputaron al menos un minuto en cada uno de sus mundiales. Memo Ochoa no, él su primer mundial al que fue, pero no jugó porque fue de tercer portero, fue en Alemania. Después en Sudáfrica, el que debió de haber ido fue Chuy Corona, pero pues se peleó, era su mundial, se peleó, le quitan ese puesto y Javier Aguirre no confía en el chino y resulta que dice al Conejo Pérez, vámonos, yo te invito, tú serás mi portero titular, y pues Memo Ochoa tampoco juega. Fue hasta el 2014 cuando debuta, hizo una muy buena actuación, ahí todavía estaba ese pique muy fuerte con Corona, pero es el Piojo Herrera quien decide darle el voto de confianza a Ochoa y hace un partidazo, sobre todo el más recordado, contra Brasil, donde estaba Neymar, aparte que se estaba jugando en Brasil el Mundial, entonces se podrán imaginar que fue un partido muy complicado. Al final, si no me equivoco, quedaron 0-0, sí, porque Memo Ochoa fue un muro humano,
y entonces pues eso le fue valiendo, y cada vez que llegaba un mundial Memo Ochoa hacía grandes actuaciones, tanto así que en el último mundial pues hasta le atajó un penal a Lewandowski. Se está buscando que vaya a su 6º mundial, que sería su 4ª Copa del Mundo, que podría llegar a jugar. Puede que vaya y puede que no sea titular. También esa es otra, y de alguna forma pues sigue estando en un club muy extraño, porque es ir a 6 Copas del Mundo, pero solo participar en 3. Entonces no sería como que el 6 copas, así lo veo yo. Pero bueno, Memo Ochoa ha tenido grandes actuaciones, principalmente en mundiales. También, si no me equivoco, es el máximo ganador de Copa Oro, que también tiene 6 trofeos. Entonces, al menos en CONCACAF es de los grandes. Seguimos, Carlos Salcido. ¿Por qué es importante este señor a pesar de que solamente fue a 2 mundiales? Pero fue también medallista olímpico en el 2012 en Londres, con aquella medalla súper importante para el fútbol mexicano y para el deporte olímpico, claro que sí, porque pues fue, creo, si no me equivoco, no me estaré equivocando, me estaré faltando, pero según yo es la última medalla que ha ganado México, medalla de oro en Juegos Olímpicos. A ese grado está nuestro deporte, y sobre todo que la Federación Mexicana de Fútbol, que liderea al fútbol mexicano, pues no tiene nada que ver con la CONADE. O sea, el presupuesto que le puede dar el gobierno pues lo utilizan para pagar propinas. Entonces ha sido un proyecto más patrocinado y sustentado por lo que es la federación, que igual también tiene sus cosas turbias. Pero Carlos Salcido lo dijo en su momento, que la diferencia entre los mexicanos y los europeos pues ya no es la tecnología, no es la metodología, sino más bien es la mentalidad de que cuando uno está en el torneo se tiene que concentrar, y no cuando hay amistosos o cuando hay un descansito te puedes ir de parranda, porque es hasta que se acabe el torneo cuando realmente puedes festejar. Carlos Salcido muy importante en la saga central, también como lateral y hasta como medio centro defensivo. Un jugador que también se notó muchísimo ese cambio de chip cuando saltó al viejo continente, que también fue campeón con el PSV. Luis Hernández, tal vez el prime que tuvo este señor fue en el Mundial de Francia 98, cuando anotó 4 goles. También fue a Corea-Japón 2002, pero ahí poco pudo hacer. Y realmente ha sido también su figura un impacto muy importante, que hasta en los juegos de FIFA, ahora el EAFC, pues ha sido figura icónica de México, ¿no? Junto con Hugo Sánchez, junto con Rafa Márquez, de los más recordados a nivel mundial, porque en la década de los 90, ya a principios de los 2000, pues era uno de los delanteros letales y más importantes que se podían encontrar los rivales al enfrentarse a México. Andrés Guardado, que es el jugador con más partidos en selección nacional mexicana, 180 juegos. Él estuvo activo desde el 2005 hasta el 2014 y él sí es un 5 copas. Él debutó en Alemania 2006 y ya fue importante en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, en Rusia 2018 todavía tenía ahí su protagonismo, y ya lo que fue Qatar 2022 pues fue más que nada para realmente llegar a ser un 5 copas. Un mediocampista que ya se había retirado pero decidió regresar. Iba a jugar el Mundial de Clubes, al final le quitan ese boleto a León y pues ahí todavía está en el aire si seguirá o no para la próxima temporada. Por ahí hasta el Cruz Azul suena para podérselo llevar. Pero el Principito, que fue una gran figura en Europa con ¿quién fue primero? Con Cataluña, después con Valencia, después también con el PSV Eindhoven y finalmente, y con quien creo que fue más fuerte, también estuvo con el Leverkusen, pero con quien estuvo más fuerte fue con el Real Betis. Ay, me acordaba que era alguien que estaba en verde, hasta capitán fue, claro que sí. Claudio Suárez es el segundo jugador mexicano con más participaciones con la selección mexicana, con 177. Él debutó en 1992 y su último partido, si no me equivoco, su última participación fue en el 2006 en el Mundial de Alemania 2006. Así como Zinedine Zidane se despidió de ese Mundial, pues también el eterno capitán Claudio Suárez, que en ese momento pues ya había pasado la batuta, o ya quien tenía la capitanía de un buen rato pues era Rafita Márquez, ¿no? Y para el 2006 estaba más que entendido que el de Zamora iba a ser el capitán de la selección mexicana, pero Claudio Suárez en su momento también tenía ese liderato, esa garra para realmente mover a la selección mexicana. Fue campeón en Copa Confederaciones, importantísimo, y pues cuánta historia no tuvo, y lo importante que era para haber sumado 177 partidos vistiendo la camiseta de México. Aquí es donde la cosa se va a empezar a poner algo interesante, porque siempre existe este debate donde ¿quién es mejor? ¿Hugo Sánchez o Rafa Márquez? Porque para muchos siempre era Hugo Sánchez, ok. En talento, yo creo, y también por posición y números, pues Hugo Sánchez con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con Pumas, sobre todo con los merengues, 4 pichichis con ellos, 1 con el Atlético de Madrid, pues es un récord y es un
una marca simplemente muy difícil para la mayoría de mortales. Por ahí pues sabemos que hay un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, que pues ahí tienen varios de esos, pero Hugo Sánchez, al que le gritaban indio cuando recién llegó, se ganó el amor y cariño de las aficiones de españolas, en especial del Real Madrid, ¿no? Una figura muy importante, ya después era conocido como el Macho, y hizo gran carrera a nivel de club, pero me parece que quedó a deber bastante en selección nacional. Ahí es donde la cosa, pues obviamente nos hace pensar que qué pudo haber sido, ¿no? Sobre todo en el Mundial en casa, en el 86, cuando se juega contra Bulgaria, que no lo meten, y los jugadores de Bulgaria sí dijeron, oye, muchísimas gracias por no haber metido a Hugo Sánchez, porque sabíamos que si él estábamos prácticamente eliminados, y ni siquiera lo consideraron. Problemas políticos, problemas de imagen. A mí se me hace una situación como la de Carlitos Vela, que no se quiso meter tanto con el tema político y de los intereses de patrocinadores, porque sépanlo, si nos escucha alguien que no es mexicano, que el fútbol en México cada 4 años un mundial significa una derrama económica tremenda, una creación de trabajos tremenda, porque México en fútbol, en mundial, mueve de verdad masas. Entonces Hugo Sánchez en selección nacional quedó a deber bastante, que pudo haber hecho mucho, sí, pero pues por esos temas, esas variables que estamos platicando, pues no sucedió. Que a nivel selección, no, a nivel clubes lo hizo muy bien y consiguió ligas, Copas del Rey, la Champions se le negó, pero pues su aporte individual fue muy importante, sobre todo con goles, pues por eso lo podemos posicionar como el número 1 de la historia. Pero ¿qué decimos de Rafita Márquez? Que sí la rompió con selección, que sí la rompió con clubes, sobre todo con el Barcelona, que ganó Champions League. Creo que para mí es donde ahí la balanza se decanta un poco con el defensa central, que aparte menos goles anotados, pero que también la importancia de lo que es ser un defensa y ser capitán de la selección nacional mexicana, y también ser una de las voces más importantes en el Fútbol Club Barcelona, tanto así que hasta llegó a ser entrenador del filial del Fútbol Club Barcelona, del Barcelona B, y muchos de esos chamacos ahorita están siendo la base del primer equipo. Estamos hablando de Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín y muchos otros, ahorita no recuerdo muchos nombres, pero principalmente ellos, que pues ahí también tenían mucho de la escuela que Rafa Márquez también aprendió con el Barcelona y en toda su trayectoria, ¿no? Sabemos que estuvo en el Mónaco, sabemos que también pues regresó a jugar acá y estuvo con el Atlas, y muchos detallitos que pues ahí ya se fueron viendo reflejados en su carrera de entrenador, que ya ahorita va que vuela pues después del Mundial 2026 para ser el seleccionador de México. Pero pues Rafita Márquez es importantísimo, 148 partidos y como defensa central anotó 15 goles, que por cierto anotó 4 goles en Copas del Mundo y estuvo activo del 97 al 2018. Déjenme saber en los comentarios y en todas nuestras redes sociales qué opinan de estas figuras de selección nacional. Yo creo que el más importante, si hablamos solamente de México, selección nacional mexicana, sería Rafa Márquez, pero pues entra el debate de quién fue el mejor jugador o quién ha sido o quién es o será, o como gusten, el mejor jugador mexicano de toda la historia. Ese debate entre Hugo Sánchez y Rafa Márquez está muy peleado, porque sabemos que, y muchos lo han dicho, si Hugo Sánchez hubiera nacido en Brasil o en Argentina, otra cosa hubiera sido su leyenda, pero pues como nació en México, pues parece que no llega a tener el impacto que debería de tener. Y pues con Rafa Márquez, al ser defensa, siento que a veces también se le puede menospreciar un poquito. Pero ustedes, su opinión para mí es muy importante.